Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buen día. Hoy, pues como es costumbre en este 10º ciclo de videoconferencias interactivas del 2014, que lleva por título Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades, pues les damos una cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Pues bueno, nuevamente estamos de manteles largos. Reciban antes que nada pues un saludo de nuestro doctor general, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Como les mencionaba, los manteles largos están a todo lo que dan. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia por demás interesante. Lleva por título Mitos y Realidades de la Vacunación contra VPH en hombres. En esta ocasión pues tengo la fortuna de presentar a un gran investigador de este instituto, y pues bueno, antes que nada, un excelente ser humano y un muy buen amigo, el doctor Eduardo Lascano Ponce. Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues como les comentaba, el doctor Eduardo Lascano, aparte de un gran investigador, un excelente ser humano, un buen amigo, un excelente compañero aquí en el instituto, pues tiene una carrera por demás muy amplia, un currículum muy interesante, y como se los planteo casi siempre que tenemos oportunidad de estar con ustedes, se resume su currículum a unas cuantas líneas, porque en verdad si habláramos de toda la trayectoria y la proyección que tiene el doctor, no acabaríamos en todo el tiempo que tenemos para la videoconferencia. Así es que pues a reticencia inclusive del presentado voy a leerles un poco de su trayectoria. El doctor Lascano, para que ustedes sepan, él es médico especialista en medicina familiar. Tiene una maestría en ciencias sociomédicas con área de concentración en epidemiología y un doctorado en ciencias de la salud enfocado a la epidemiología. El doctor Lascano fue visitante científico para el estudio de infecciones y cáncer de la International Agency for Research of Cancer en Lyon, Francia. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, su nivel es el 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Mexicana de Ciencias y también de la Academia de Ciencias de Morelos. El doctor Lascano es coordinador general del programa de doctorado y presidente de la Comisión de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. Es director ejecutivo del Centro de Investigación en Salud Poblacional del CIS, aquí de casa, del Instituto Nacional de Salud Pública. Sus áreas de interés son la evaluación de programas de prevención de cáncer, epidemiología de enfermedades crónicas, entre otras. El doctor Lascano tiene más de 400 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y contribuyó en México a través de la coordinación de su grupo de investigación en la innovación de políticas poblacionales de prevención de cáncer de la mujer, que hoy en día se implementa a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, particularmente la estrategia de autotoma del canal vaginal hecha por las propias mujeres en casa para determinación del ADN del virus de papiloma humano. Asimismo, coordina la evaluación externa de la estrategia de vacunación contra VPH con esquema alternativo extendido 0660 que se implementa en México. Pues bueno, una pequeña, muy pequeña, créanme, semblanza del doctor. Y pues bueno, para no tomar más tiempo, nada más permítanme por favor saludar a las salas que están en esta ocasión con nosotros. El CENETEC, muy buenas tardes a los jóvenes estudiantes que vemos aquí en pantalla. A la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí también los saludamos con mucho cariño, son nuestros clientes frecuentes, les decimos. Y también a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, que han hecho también el favor de acompañarnos en esta sesión. Bien, vamos a... ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, mitos y realidades de la vacunación contra VPH en hombres. Adelante, Eduardo Lascano. Sí, muchas gracias. Buenas tardes ya a esta hora después del mediodía. Realmente es un placer participar con ustedes en un tema en el que
hemos trabajado durante muchos años y en el que me voy a permitir establecer como tres diversas etapas en la presentación. Una es conocer el contexto actual a nivel global en relación al conocimiento que tenemos hoy en día de la eficacia, inmunogenicidad y seguridad de las vacunas contra virus de papiloma humano. También como a muy corto plazo habrá una emergencia de una segunda generación de vacunas contra virus de papiloma humano, ya una vacuna nonavalente. Posteriormente voy a hacer énfasis en lo que conocemos acerca de la historia natural de la infección por virus de papiloma humano en hombres, donde también hemos participado con grupos internacionales, donde hemos conformado grandes cohortes de hombres, donde hemos tomado muestras en su región anogenital, y para tratar de caracterizar también la historia natural de esta infección en nosotros los hombres. Posteriormente voy a hacer énfasis en lo que hoy en día a nivel internacional se está implementando un ajuste en los programas de vacunación y particularmente esta fuerte corriente ya donde se va a establecer antes de los 15 años la vacunación con 2 dosis en comparación con 3 dosis después de los 15 años. Y al final, en todo este contexto, estableceré desde mi perspectiva por qué en áreas geográficas como las nuestras, donde es necesario incrementar la cobertura de vacunación en las mujeres, por el momento se consideraría un mito que haya un contexto de género en relación a la vacunación de VPH en hombres, y voy a explicar la razón del por qué. Sí quiero hacer énfasis en que en los posibles conflictos de interés de esta presentación, el Instituto Nacional de Salud Pública, bajo mi coordinación, ha recibido financiamiento para desarrollar ensayos clínicos de vacuna contra virus de papiloma humano, tanto de la bivalente como la tetravalente. También hemos recibido donación de miles de kits para probarlos en un ámbito poblacional, con diversas empresas que fabrican pruebas diagnósticas. Hoy en día todavía existen grupos de investigación en México y en el ámbito internacional que aseguran, con una perspectiva de alguna manera pudiéramos, y no es peyorativo, pero reduccionista, de que son otros tipos de virus de papiloma humano los que infectan áreas geográficas específicas. Aquí quiero ser contundente en señalar que los tipos 16 y 18 son responsables de más del 70% de los casos de cáncer invasor, y esto ha sido comprobado con grandes estudios multicéntricos internacionales en los 5 continentes. De hecho, una reciente publicación en donde ha participado México en forma muy sustantiva, donde se evalúan desde la década de los 40, 50 las tendencias de infección por virus de papiloma humano en especímenes de histopatológicos, se señala con mucha precisión cómo no ha habido una modificación de los patrones de los serotipos de virus de papiloma humano, y cómo el 16 y 18 contribuyen con el 70%, y con la emergencia de la vacuna nonavalente eventualmente se pudieran cubrir hasta el 90% de los cánceres cervicales con esta intervención. Recientemente, hace un par de semanas, la Organización Mundial de la Salud estableció cómo en las Américas, eventualmente hoy en día 8 de cada 10 niñas ya tienen el acceso a la vacuna contra virus de papiloma humano. Y también refirió algo que es muy sustantivo, porque también hay mucha controversia siempre por noticias que no son afines a un ámbito científico. Un grupo externo ha establecido nuevamente, y lo hace en forma periódica, la evaluación de la seguridad contra la vacuna contra virus de papiloma humano, y esto fue referido en marzo 12 del mes pasado. También
Desde que en 2006 se aprobó la utilización comercial de la vacuna contra virus de papiloma humano, se han distribuido 170 millones de dosis que han sido administradas a nivel mundial. También esta aseveración anterior de la Organización Mundial de la Salud la considero muy optimista, particularmente en el ámbito de Latinoamérica. Todos sabemos que gran parte de nuestros programas, la cobertura está focalizada en niñas entre 9 y 10 años. Y establecer que 8 de cada 10 niñas, bueno, pues es una consideración muy optimista y lo que quiero seguramente considerar es que, bueno, se focaliza en un solo estrato de edad, 9 y 10 años, y por esta razón, en Latinoamérica en particularmente y en México, es necesario incrementar la cobertura y debemos de tener estrategias innovadoras para tal efecto. Los esquemas de 2 dosis podrían contribuir a reducir ampliamente los costos y potencialmente a aumentar la cobertura y a ser más flexibles en nuestros programas de vacunación. Y por esta razón ustedes pueden observar en esta figura cómo pues prácticamente ya todos los países de América, los que están en verde, tienen ya programas poblacionales de vacunación. Chile está por iniciar uno también con 2 dosis, solo Bolivia, Ecuador, Venezuela no tienen todavía programas en Latinoamérica. Estos círculos que están en color prácticamente violeta son estos países de alta incidencia y mortalidad por cáncer cervicuterino y que eventualmente pueden ser beneficiados de una intervención de lo que son los grupos de países Gavi, que eventualmente reciben donaciones o pueden comprar la vacuna a un precio de $4.5 la dosis. En México hoy al gobierno federal se le ofrece cada dosis en cerca de $12. Entonces, bueno, pues para que vean cómo también la parte mercadotecnia es un elemento sustantivo cuando uno evalúa la vacunación contra virus de papiloma humano. También un hecho controvertido ha sido la seguridad de la vacuna, y aquí podemos establecer cómo la vacuna no solamente es ampliamente segura, sino también eficaz. En estas grandes cortes de los países nórdicos, partiendo de la vacunación contra virus de papiloma humano, en más de 12 años de seguimiento no se ha observado un solo caso. Y entonces se identifica la gran eficacia y la efectividad ya en un amplio núcleo de población. Y ya les había yo comentado cómo en los próximos meses vamos a encontrar mucha información acerca de la emergencia de esta vacuna nonavalente. Ya es una segunda generación de vacunas que incluye la potencial protección contra 9 tipos de virus de papiloma humano. Y bueno, donde el Instituto Nacional de Salud Pública también va a ser coautor de esta publicación que sin duda va a tener un amplio impacto. Yo les refiero aquí una publicación que en realidad va a salir en mayo de este año, en los próximos 2 meses, pero donde establece un estudio de costo-efectividad y señala que la dosis de esta vacuna no deberá exceder $11 para que sea costo efectivo cuando se implemente ya en un ámbito poblacional. Y también otro hecho que es conocido y ya en forma teórica se había establecido por diversos investigadores y grupos a nivel internacional: si implementábamos la vacunación ampliamente, podría haber un efecto de rebaño. Y esto es, si vacunábamos a las mujeres, sus parejas sexuales también eventualmente iba a haber un efecto en ellos. Y es lo que se observa en Australia. En esta figura, ustedes pueden observar cómo a partir de 2007 se inicia una gran
intervención poblacional con la vacunación contra virus de papiloma humano en las mujeres. Se utiliza en este contexto geográfico la vacuna tetravalente, incluye el 6 y el 11, que protege también contra las verrugas genitales. La línea negra corresponde a las mujeres que son vacunadas y que eventualmente asisten a clínicas de transmisión sexual en el ámbito, en una ciudad muy conocida por ustedes en Australia, que es Melbourne, y pueden observar en la línea naranja cómo los hombres, sin que reciban una intervención de vacunación contra virus de papiloma humano, la disminución de las verrugas genitales es casi que en forma exponencial, y tiene un efecto que es muy importante. Y este es un elemento también sustantivo para decir por qué eventualmente sí y no se puede vacunar también a hombres. Quiero aclarar, en programas, en políticas de vacunación poblacional. A este respecto quiero señalar que los gobiernos deben ser muy eficientes en las intervenciones y por eso deben de focalizar, sobre todo en países como el nuestro, pues la vacunación donde existe el mayor peso de la enfermedad, y esto es en las mujeres. Pero también quiero llamar su atención en la línea azul. La línea azul son los hombres que tienen sexo con hombres y que sufren verrugas genitales. Ustedes pueden observar que la vacunación en mujeres, no en hombres heterosexuales, donde sí hubo un efecto que es conocido como de rebaño, pero en hombres que tienen sexo con hombres pues no hay un solo impacto. Y por esta razón, hoy en día en Australia, que tiene más del 70% de cobertura de vacunación en un amplio grupo de edad, hoy en día, por equidad con hombres que tienen sexo con hombres, se va a empezar a vacunar hombres. Pero bueno, es un país desarrollado con amplios recursos que tiene toda la disponibilidad de comprar las vacunas. ¿Qué conocemos acerca de la historia natural de la infección por virus de papiloma humano en hombres? Les pongo algunos elementos clave a considerar que ha sido conocido y referido por muchos grupos a nivel internacional. Y bueno, al igual que las mujeres, la presencia del virus de papiloma humano en región anogenital de hombres está directamente relacionada con su conducta sexual. En esta figura, ustedes en la primera pueden observar cómo, en referencia de los hombres, que entre paréntesis siempre por alguna razón magnifican el número de parejas sexuales que refieren a lo largo de sus vidas, pero considerando esta limitación, conforme más parejas sexuales han referido en su periodo de vida, mayor la prevalencia de infección por virus de papiloma humano, y esto es consecuente de que hay una mayor exposición. Entre más temprano sea la edad de inicio de vida sexual, también es mayor la prevalencia de infección por virus de papiloma humano, y esto también es porque, bueno, tienen mayores periodos de exposición. De hecho, también se ha referido cómo y esto es un fundamento de por qué vacunar a las niñas antes de que inicien la vida sexual, porque existe una exposición muy elevada desde temprana edad. En esta referencia que yo pongo a consideración de ustedes, más de 570 estudiantes de secundaria en un área geográfica muy específica de los Estados Unidos de América, los que ya habían iniciado eventualmente una relación que pudiéramos decir entre comillas romántica o de tipo sexual, ustedes pueden observar ahí que solo 63 sujetos de estos 573, solo 63 fueron monógamos. Entonces quiere decir que desde muy temprana edad la conducta sexual de las personas es muy compleja y tienen mayor potencial de infectarse por virus de papiloma humano. Bueno, también tanto los hombres como las mujeres estamos sujetos a que nuestra exposición a virus de papiloma humano esté en función de la historia sexual de nuestras parejas sexuales.
la mayor prevalencia que se ha identificado en las investigaciones internacionales de virus de papiloma humano en región anogenital es aquellas mujeres que se consideran monógamas y que eventualmente sus parejas sexuales masculinas han tenido solo entre 1 y 5 parejas sexuales a lo largo de su vida. Entonces, claramente el aspecto de conducta sexual es elemento sustantivo en la exposición a virus de papiloma humano. Y nosotros, como grupo de investigación, hemos hecho una alianza muy estratégica con un grupo del sur de la Florida, con Ana Giuliano, del Moffitt Cancer Center en Tampa, en donde también en esta alianza participa un grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo, con Luisa Villa, y nosotros, en alianza con la Unidad de Investigación Epidemiológica del IMSS, aquí en Cuernavaca, y a partir de 2005 a la fecha, con un financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, hemos conformado una corte de 4.500 hombres que hemos seguido a lo largo del tiempo. Realmente es una colaboración muy exitosa, ha generado más de 30 artículos de elevado impacto. Los hombres visitan cada 6 meses, tomamos diversos biomarcadores, tanto de nivel sérico, muestras de región anogenital, también muestras, incluso pues la mayor parte de ellos son heterosexuales, pero tomamos muestras del canal anal, de la mucosa oral y de piel, donde la infección por virus de papiloma humano también se permea ampliamente. Algunos de los principales resultados es esta elevada prevalencia, casi 3 veces o 4 veces mayor a la que se observa en las mujeres. En las mujeres de América Latina hay una distribución por virus de papiloma humano que ahí está identificada en la figura. Por diversas circunstancias también fisiológicas y anatómicas, el inicio de la vida sexual hace muy susceptible de infectarse por virus de papiloma humano. Por esta razón, antes de los 25 años, la infección por virus de papiloma humano es muy prevalente. En muchas áreas geográficas, más del 25% de las mujeres estarían infectadas por virus de papiloma humano. Conforme se incrementa la edad, se disminuye la prevalencia de virus de papiloma humano, pero se traduce en que las infecciones persistentes se expresan. Y una infección persistente que duran más de 18 meses son las que es el factor etiológico del desarrollo del cáncer cervical y cáncer anogenital, porque generalmente estas infecciones, aunque son muy prevalentes antes de los 25 años, el mismo sistema inmune las elimina en periodos también cercanos al tiempo que ya referí. Por alguna razón que todavía exploramos, después de los 50 años, y seguramente también son por factores hormonales, se incrementa la prevalencia de dicha infección, pero en los hombres este fenómeno no se traduce. Prácticamente tienen un patrón de infección similar a partir de los 20 años, y esto quiere decir que tienen también una conducta sexual diferente al de las mujeres, y que eventualmente, aunque son susceptibles y reservorios más frecuentes de la infección, y afortunadamente para nosotros los hombres, la incidencia y mortalidad por cáncer de pene o de región anogenital es muy baja en comparación con las mujeres. Básicamente el gran peso de la enfermedad es en las mujeres que desafortunadamente sufren cáncer cervical. Cuando nosotros comparamos la prevalencia de infección por virus de papiloma humano en canal anal, tanto en hombres heterosexuales como en hombres que tienen sexo con hombres, y les estoy refiriendo a los hallazgos del estudio que se llama HIM por su acrónimo a nivel internacional, ustedes pueden observar en las columnas blancas es la prevalencia de
de infección por virus de papiloma humano en hombres que tienen sexo con hombres. Obvio que es muy elevada, cercana al 50%, y en hombres heterosexuales que eventualmente no refirieron relaciones sexuales con hombres, al menos en los 3 países hay un 12% de la infección. Esto quiere decir que también potencialmente se puede transmitir la infección por virus de papiloma humano con los dedos, y en los juegos intersexuales se transmite de esa manera si eventualmente un dedo infectado se introduce en el canal anal. También sabemos que, a diferencia de las mujeres, la duración media de la infección es de 7.5 meses. Los hombres, también por nuestras características anatómicas, pues tenemos un acceso a higiene genital de alguna manera más robusta. También el epitelio del pene es muy duro y bueno, pues permite eventualmente eliminar más rápido la infección, lo que no sucede en las mujeres. Pero quiero también llamar su atención que hay un factor que es importante: el tipo de virus de papiloma humano 16 sí perdura por más tiempo, el doble de tiempo que los otros tipos de virus de papiloma humano en región anogenital masculina. Lo que sí puedo, como investigador, referir que debemos de acostumbrarnos y considerar a una infección por virus de papiloma humano como un agente cotidiano de la región anogenital, de hecho, como un huésped normal de dicha región, y bajo ciertas circunstancias bueno, se persisten algún tipo de infecciones que se expresan de una manera diferente y desafortunadamente causan efectos nocivos en ciertas regiones anatómicas. De hecho, la zona de transformación de canal anal es muy similar a la zona de transformación del cérvix, y las conductas sexuales de alto riesgo en hombres se asocian a infección por virus de papiloma humano en región anogenital, boca, laringe y faringe, donde también se refieren el incremento también y la incidencia de cáncer en estas regiones anatómicas. Y claramente una infección persistente por virus de papiloma humano en canal anal produce neoplasia intraepitelial anal y consecuentemente cáncer anal. Y eso, bueno, pues también estos hombres son sujetos ideales para recibir la intervención con la vacuna contra virus de papiloma humano. La vacunación contra VPH en hombres que tienen sexo con hombres o con HIV es una recomendación en salud pública por diversas consideraciones que les he hecho previamente. Tan solo quiero también reiterarles que la infección por virus de papiloma humano no solamente se observa en la región anogenital. Ya he hecho referencia a la cavidad oral y orofaringe, a la laringe, donde eventualmente en otras áreas geográficas también se refieren miles de casos. Y bueno, se han hecho y hemos participado también en estos estudios multicéntricos internacionales de evaluación de la eficacia de la vacunación contra virus de papiloma humano en hombres. Esta es una referencia a una publicación del New England, donde se establece en hombres vacunados una disminución de cerca del 90% de las infecciones, lesiones genitales externas relacionadas con los tipos 6, 11, 16 y 18. Y también la eficacia contra lesiones genitales externas por estos tipos de virus de papiloma humano, por los tipos específicos. Y también de la eficacia en hombres que tienen sexo con hombres en la prevención de la neoplasia intraepitelial anal y cáncer anal, también asociados a los tipos 6, 11, 16 y 18, no en forma óptima como nosotros deseáramos, pero desde el punto de vista de la salud pública, tener una eficacia de 77% en este grupo de muy alto riesgo puede ser ampliamente benéfico. También se ha referido cómo el CDC ha hecho una recomendación
de la aplicación de la vacuna contra virus de papiloma humano en hombres entre 11 y 12 años. Y esto también quiero referírselos porque es un argumento a veces para implementar programas de vacunación en hombres en diversas áreas geográficas, pero esta recomendación fue porque desafortunadamente en el contexto de los Estados Unidos de América, las coberturas de vacunación en niñas no habían sido óptimas, y entonces se compensa si empezamos también a vacunar hombres en estas áreas geográficas. Y llegamos al punto final de la presentación. Estos esquemas alternativos de vacunación, ¿por qué se justifican? Esta necesidad de incrementar la cobertura en México y los países en desarrollo, y por eso se focaliza hoy en día en las mujeres. ¿Por qué se justifica el esquema de 2 dosis? Bueno, los niveles de inmunogenicidad, en este caso de vacuna tetravalente por estrato de edad en las mujeres, fueron ya estudiados previamente, de hecho en una publicación donde nosotros también participamos, y puede observarse claramente cómo conforme más temprana es la edad de la vacunación, mayor el nivel de anticuerpos que se confiere. Y el amplio margen de seguridad antes de los 15 años, porque se genera, estas vacunas son muy inmunogénicas y se generan muchos niveles de anticuerpos, particularmente antes de los 15 años. Los inmunólogos saben también que conforme se incrementan mayor número de dosis, es mayor la afinidad que se alcanzan de los anticuerpos para que perduren también a lo largo del tiempo. Hoy en día sabemos que con los esquemas tradicionales de vacunación se aplica la tercera dosis, es donde se alcanza un mes después el mayor nivel de anticuerpos. Posteriormente transcurre un tiempo donde hay un decremento de los niveles de anticuerpos y aproximadamente a los 20 meses se alcanza una meseta que eventualmente, por los seguimientos que se han hecho al menos de más de 12 meses, perduran a lo largo del tiempo. Y que si eventualmente hacemos una exposición experimental a virus de papiloma humano, se incrementa la respuesta inmune, y esto, bueno, pues eventualmente si se hiciera una exposición natural contra infección por virus de papiloma humano, no tendría por qué darse un fenómeno diferente al que se refiere en esta figura. ¿Por qué justificamos 2 dosis hoy en día como recomendación de políticas públicas? La evidencia que contamos es que 2 dosis en niñas entre 9 y 14 años no son inferiores en términos de inmunogenicidad a 3 dosis en comparación con mujeres adultas. Y hacemos la inferencia en términos de eficacia cuando también se comparan 2 dosis entre 9 y 14 años versus 3 dosis entre 15 y 24 años. Esto es, la magnitud de la respuesta inmune es inversamente proporcional a la edad en la que se aplica la vacuna. 2 dosis se recomienda solo entre el grupo de edad entre 9 y 14 años. Esto es una política ya que se va a incrementar grandemente en el ámbito internacional. Y el máximo intervalo para 2 dosis va a ser entre 6 y 12 meses. Y las ventajas que vamos a tener reduciendo 2 dosis es, bueno, la disminución de costos, que es algo sine qua non, y la flexibilidad en el intervalo entre las dosis. Vamos a tener un periodo entre 6 y 12 meses para aplicar una segunda dosis, y lo más importante, vamos a incrementar la cobertura de vacunación en menores de 15 años. También los expertos en las áreas de inmunología saben que la eficacia de la aplicación de vacunas, no solamente contra virus de papiloma humano, sino de otro tipo de vacunas, depende no solo de la cantidad, sino de la calidad de los anticuerpos que se inducen a través de la aplicación de estas vacunas. Y al menos 4 meses van a transcurrir para generar un proceso de maduración de lo que se llama la afinidad, particularmente de las células B.
las células B de elevada afinidad van a contribuir a promover que las células T logren inducir larga vida a las células plasmáticas. Y esto es el fundamento de por qué con amplia seguridad podemos establecer 2 dosis, y vuelvo a enfatizar, en niñas menores de 15 años. Perdón. La eficacia de la infección persistente entre 15 y 25 años sugiere no inferioridad de 2 versus 3 dosis en el contexto de Australia. Esto es, datos exclusivamente relacionados con resultados histológicos. Bueno, diversos países ya han adoptado en forma también muy innovadora otros esquemas de vacunación diferentes a los que tradicionalmente se han impuesto. En Suiza, a partir de 2012, se estableció un programa de 2 dosis entre 11 y 14 años, más una dosis adicional solo si fuera necesario en un periodo de 10 años. Y claramente se establecen 3 dosis a partir de los 15 años. El fundamento en Suiza es que la edad constituye el principal mediador de la protección inducida por la vacuna y no el número de dosis, por lo que es el principal inductor de las respuestas de IgG, de células plasmáticas y de células de formación de la memoria B. Que 2 dosis con un intervalo al menos de 6 meses va a proporcionar una protección similar durante los años iniciales de la vacunación. En México, ¿por qué debemos de implementar 2 dosis en relación a la vacunación contra VPH? Bueno, pues porque el programa de vacunación es muy exitoso y hay un modelo ampliado de vacunación acorde a la edad. De hecho, hay más de 14 intervenciones en diversos grupos de edad, y esto constituye una amplia inversión que el Estado hace de la implementación de estas intervenciones. El solo hecho de reducir una dosis en la política de vacunación no solo incrementa la cobertura, sino también los hace más eficientes operativamente. En México, por ejemplo, en agosto de 2012 se estableció la cobertura universal, pero solo focalizada en estas cortes de niñas entre 10 y 11 años. De hecho, en 2013 se intervinieron más de 2.100.000 niñas, se vacunaron en ese grupo de edad, lo cual es muy relevante. ¿Qué sabemos del ámbito internacional? Bueno, pues en Canadá, que fue el pionero en el desarrollo de esta política pública, las áreas geográficas también son independientes, y hay 2 perspectivas, la de Quebec, por ejemplo, y la de la Columbia Británica. En Quebec, que inició el programa 0636, iniciaron la vacunación en niñas de 9 años, decidieron ya no aplicar la tercera dosis en este año, pero la Columbia Británica, que inició también un programa de vacunación en niñas entre 11 y 12 años, en este año también decidió sí aplicar la tercera dosis. En México se inició este programa 0660 en niñas de 10 años, y nuestra recomendación es que el Estado ya no debiera incorporar la tercera dosis el próximo año, que eventualmente debiera de decidirlo. Ya referí el contexto de Suiza. En Colombia y otros países latinoamericanos han adoptado el esquema de México, igual Brasil. A corto plazo también deberán decidir si eventualmente aplicarán la tercera dosis. En Sudáfrica, bueno, si hay un contexto de aplicación solo de 2 dosis, 0,6. En Chile es 2 dosis, 0,12. En Austria es el primer país que incorpora 2 dosis en hombres y mujeres antes de los 15 años, pero vuelvo a referir, tienen toda la disponibilidad para comprar las vacunas, y con eso van a reducir sin duda todo el peso de la enfermedad. En el Reino Unido, recientemente, un comité científico va a hacer oficial una recomendación de 2 dosis de vacuna contra virus de papiloma humano en niñas antes de los 15 años. La OMS también, y ahí participamos dentro del grupo asesor, va a emitir una recomendación pública oficial, también recomendando exclusivamente 2 dosis. La Agencia Europea de Médica
aprobó en diciembre de 2013 2 dosis para la vacuna bivalente, y acaba de aprobar hace una semana 2 dosis para vacuna tetravalente. Hay más de 52 países que han aprobado o están por aprobar 2 dosis de vacunación contra virus de papiloma humano en niñas menores de 15 años, y en México nuestra agencia regulatoria COFEPRIS aprobó el 6 de marzo de 2014 ya 2 dosis para la vacuna bivalente. Bueno, nosotros estamos haciendo un ensayo clínico de inmunogenicidad, monitoreando los niveles de anticuerpos tanto de la vacuna bivalente como la tetravalente. Es una corte centinela, utilizando 3 grupos de comparación: mujeres adultas mayores de 18 años que se les aplica el esquema tradicional para la vacuna bivalente y tetravalente, un grupo de niñas de 9 y 10 años que también reciben el esquema tradicional, y estas niñas entre 9 y 10 años a las que se les aplica este esquema de 0, 6, 60 meses. Este es el ensayo clínico que estamos haciendo en más de 100 escuelas públicas de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, y donde se determinaron los niveles de inmunogenicidad, y para hacerlo comparable con estudios internacionales, con los mismos laboratorios que participaron en los ensayos clínicos multicéntricos, tanto de la vacuna tetravalente como de la vacuna bivalente, son los que han participado con nosotros en estos estudios. Recientemente publicamos en una revista como Vaccine esta evaluación de 2 versus 3 dosis de vacuna bivalente contra VPH, que sin duda es la evidencia sustantiva para política pública. Esta es la representación gráfica de la respuesta inmune de la vacuna bivalente para los tipos 16 y 18 a los 21 meses, tal como lo refiere la literatura internacional. Posterior a los 20 meses se alcanza una posible meseta, y lo que la evidencia que disponemos es que la meseta es más duradera mientras más temprana sea la edad de vacunación y el espaciamiento de la segunda dosis sea entre 6 y 12 meses. Y de esta respuesta inmune, si ustedes pueden observar esta figura, pues es similar, como si fuera una imagen en espejo, y en realidad la respuesta inmune es similar en nuestras mujeres mestizas, en nuestras niñas mestizas, en comparación a lo que se observa con estudios similares en mujeres caucásicas o anglosajonas. Y los niveles de anticuerpos que se alcanzan con 2 dosis, que es la figura azul, la columna azul, son más altos en estas escalas logarítmicas que mujeres adultas que reciben 3 dosis. Y este es también el espectro en cuanto a la vacuna tetravalente para el 6 y 11 a los 21 meses, y para el 16 y 18 a los 21 meses también. Bueno, y termino mi presentación con el título de la presentación, y ustedes me van a decir, bueno, pues es que no habló nada de los mitos y realidades de la vacunación contra VPH en hombres, pero creo que se explica grandemente. Traté de llevar un hilo conductor que nos hiciera referencia a este aspecto. ¿Por qué no hay inequidad de género si no se vacunan a hombres? Que lo consideramos falso. Y les he reiterado, la carga de enfermedad grave que produce el virus de papiloma humano ocurre en las mujeres. Al menos en el contexto de México, son 4,000 muertes prematuras al año. Y los casos de cáncer anogenital en hombres, prevenibles con la vacunación contra virus de papiloma humano, son extremadamente raros, son menos de 100 casos al año, y no se comparan con más de 4,000 muertes. No se justifica ni social ni éticamente distraer recursos de vacunación de las mujeres hacia los hombres. Desafortunadamente hay iniciativas de vacunación contra VPH en hombres en áreas geográficas específicas. Un ejemplo de ellos es la Ciudad de México, que anunció un programa de vacunación en hombres. Bueno, puede tener un efecto político y riesgos de vacunación, porque va a haber una influencia negativa en las estrategias de vacunación local y a nivel regional. De hecho, lo que pretendemos, que el efecto positivo de vacunación contra VPH en las mujeres, si disminuimos su cobertura en las mujeres, pues va a retrasar dicho efecto positivo. Les he puesto el contexto de países que tienen coberturas de más del 70% en grupos muy ampliados de edad,
y en México solamente el estrato de edad al que se vacuna es entre 10 y 11 años. Y ahí sí vamos a generar una verdadera inequidad de género. Además, es una política de intervención de salud pública muy costosa, muy poco costo efectiva, y nos vamos a desviar de la norma oficial que establece que como política pública debemos de vacunar a niñas en estos estratos de edad, aunque sí es necesario aumentar la cobertura de vacunación. Y sobre todo, estos hombres que van a ser vacunados van a iniciar su vida sexual con mujeres sin riesgo, porque eventualmente también estarían vacunadas contra virus de papiloma humano. Lo que estamos recomendando como grupo de alguna manera experto en esta área que es muy específica es que sin duda, si hay los recursos suficientes, debiéramos de ampliar la cobertura de vacunación de virus de papiloma humano en mujeres desde los 11 hasta los 24 años, tal como lo hicieron los países desarrollados. Obvio que, bueno, se utilizan diversas estrategias. Debemos de cambiar paradigmas y no debemos de tener miedo a la innovación. El paradigma que existe es que hay que vacunar a mujeres en edad temprana, pero el gran peso de la enfermedad también hoy en día la sufren las mujeres adultas. Y tenemos una agenda inconclusa. Miles de mujeres, desafortunadamente hoy en día, sufren neoplasia cervical. Entonces podemos iniciar estudios aleatorizados para vacunar a mujeres adultas de VPH negativas. Estamos en diversas intervenciones con base poblacional en miles de mujeres y donde eventualmente podemos, con estudios aleatorizados, evaluar el impacto de que si una mujer es vacunada en la vida adulta y tiene VPH negativo, probablemente ya nos podríamos olvidar de ellas en cuanto a visitas repetidas de tamizaje con un PAP o con las pruebas de virus de papiloma humano, y eventualmente se puede hacer más eficiente la reducción de la carga de enfermedad. Y una recomendación sin duda a muy corto plazo es iniciar programas de vacunación en hombres vulnerables a neoplasia intraepitelial anal y cáncer anal, como lo constituyen los hombres que tienen sexo con hombres y los hombres seropositivos a virus de papiloma humano. Bueno, pues ha sido un panorama muy genérico de lo que hoy en día conocemos en relación a las vacunas contra virus de papiloma humano. Creo que se tocaron todos los puntos, seguramente hay muchas inquietudes, dudas, probablemente no se puedan resolver ampliamente en esta sesión, pero pueden contactarnos directamente con los medios electrónicos que existen. Les agradezco su atención, vi que la mayor parte de ustedes estuvo muy bien sentadito y eventualmente viendo la presentación, lo cual me da mucho gusto, y estaría yo atento a sus posibles comentarios, dudas, reflexiones. Creo que es un área del conocimiento, aunque sí es muy específica, muy sensible para todos nosotros, dado el gran peso de la enfermedad que produce no solamente en las mujeres mexicanas, sino en un contexto global. Nuevamente les agradezco su atención.